Profe, ¿listo para arrancar? Señor, vale. El nombre del Club Olimpia dentro de la historia del deporte paraguayo está ligado al de la consecución de grandes logros a nivel nacional e internacional, a la gloria misma. Y esto va más allá de un gusto particular, de una pasión particular personal mía del Club Olimpia. Y es que el Club Olimpia es el más ganador del fútbol paraguayo, el más ganador del básquet paraguayo y en cuanto a deporte haya siempre ha marcado tendencia. Es por eso que el nombre de la institución está también pegado al nombre de grandes hombres y mujeres que han construido glorias y que han dejado su granito de arena para la constitución de esa gran historia que tiene el Club Franjeado. En esta oportunidad conseguimos hablar o aceptó tomar un café con nosotros y conversar de esa pequeña gran parte de la historia del Club Olimpia, que es Raúl Vicente Amarilla. Raúl Vicente Amarilla no solamente es sinónimo de Olimpia, o su nombre no solamente está relacionado a Olimpia, sino que está relacionado con la historia del fútbol paraguayo. Estuvo apenas 7 meses en primera división del fútbol paraguayo antes de ser transferido al Zaragoza. En esa época en el fútbol español estaban grandes nombres como el de Diego Armando Maradona, al que incluso llegó a reemplazar cuando Maradona fue del Barcelona al Nápoles. Y Raúl Vicente Amarilla terminó recalando en el Barcelona, donde fue compañero de otro gran nombre del fútbol mundial como Gary Lineker. Después de ahí, en un movimiento que hoy sería casi imposible para las realidades del mercado de fútbol, terminó recalando en Olimpia, donde ganó absolutamente todo. Hoy es gerente de la institución de la que se declara hincha. Y quisimos hablar de él, de la actualidad, de su paso como futbolista por todas estas instituciones, de sus relaciones, de por qué en 2021, de un día al otro, dejó el cargo en el que ya había conseguido varios títulos como gerente deportivo, cómo está hoy la institución y el recuerdo que tiene de varios de los personajes y de los protagonistas con los que le tocó coincidir en los últimos años y a lo largo de su carrera. En esta edición de Sin Filtro, Raúl Vicente Amarilla. ¿Estamos? Quiero arrancar por lo más reciente, profe, porque de tu historia, porque hay demasiado para hablar contigo, ¿verdad? Y hay algo que como limpista yo siempre quise entender, y es, llegaste a finales de 2017, principios de 2018 como gerente deportivo, estuviste en todo el proceso del tetracampeonato, en el campeonato de la pandemia incluso. Y de pronto, cuando no estaba yendo tampoco muy mal, saliste de la gerencia deportiva, ¿verdad? Y ahí es lo que muchos olimpistas hasta ahora no entendemos, es qué fue lo que pasó en ese momento. Bueno, lo que aconteció en ese momento es que iban a crear un departamento de fútbol. Eh, entonces, yo también veía de que la situación no estaba tan bien, vamos a decir, dentro de lo que es el Olimpia. Y empezaron ciertas circunstancias que a mí no me gustaban. Entonces, en aquel momento hablé con Brunote y le comenté y le dije, bueno, que si no iban a darme mi lugar de la forma que estaba trabajando, que era preferible dar un paso al costado, ya que iban a crear un departamento de fútbol en donde ellos eran los que iban a empezar a manejar lo que es el fútbol en sí dentro de lo que es el Olimpia, ¿verdad?
Y me pidieron que salga y me fui. Me fui por pedidos de algunos, verdaderamente para que pueda dar un paso al costado y retirarme de la institución, ¿verdad? ¿Te dolió, profe, en el sentido de que como olimpista, bueno, yo nací en el 92, digamos, no vi lo del 89, 90, 91, pero como olimpista yo conozco la historia, ¿verdad? Y sé quién es Raúl Vicente Amarilla, sé quién es Ever Hugo Almeida, sé quién es Talavera, sé quién es Quise. ¿Te dolió que, siendo quien sos para la historia del club, te hayan tratado de esa forma, digamos? Bueno, lo que pasa es que uno se tiene que dar cuenta. Verdaderamente uno, si tiene un poco de conocimiento de lo que es el mundo del fútbol y de la forma que se maneja ciertas situaciones, hay que entender el momento exacto para dar un paso al costado. Y es lo que aconteció, vamos a decir. Se creó aquel departamento de fútbol y creo que a los 4 o 5 meses renunciaron todos. Y bueno, fueron momentos, vamos a decir, no muy buenos para el club. Entonces, verdaderamente uno tiene que saber en dónde está parado, qué es lo que se quiere hacer. Y yo creo que con la experiencia que tengo ya como dentro de lo que es el mundo del fútbol, sé en qué momento me tengo que ir, sé en qué momento tengo que entrar a calmar un poco las aguas. Vamos a decir, porque el Olimpia es muy grande. El Olimpia es un club que verdaderamente uno tiene que estar analizando, pensando, trabajando durante las 24 horas. No hace falta que uno esté por el club todos los días, sino en tu mente tiene que estar siempre el buscar lo mejor para el club. Y es lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Yo no me puedo sentir en este momento, o en aquel momento no me podía sentir frustrado absolutamente por nada, ¿verdad? Porque se trabajó bien, se consiguió campeonatos, se consiguió alzar chicos de las formativas con un entrenador que verdaderamente en aquel momento era una persona con el cual uno se podía sentar a diagramar trabajos, ver y mirar un poco el futuro del club. Y hemos tenido mucha apertura. Eso ha sido fundamental para que hoy en día chicos de aquella época estén dando sus buenos frutos. Creo que ya hay jugadores que verdaderamente en la época de Garnero, que ya lo teníamos nosotros entrenando con nosotros, hoy en día están dando que no nos hemos equivocado en su momento. Bueno. Yendo un poco a tu trayectoria en el fútbol, como futbolista, como entrenador, ¿cómo inicia la relación de Raúl Vicente Amarilla con el fútbol? ¿Cómo empezaste a perseguir la pelota, pues? Mira, lo mío fue algo, ¿verdad?, como un desafío, porque lo mío no era el fútbol. Vos jugabas básquet, ¿verdad? Yo jugaba básquetbol, jugaba fútbol de salón, jugaba vóley, hacía atletismo. Salto largo, ¿verdad? Salto alto. Salto alto. Y después, bueno, en aquella época había las canchitas de barrios. Claro, yo
pegado a mi casa había una canchita, así que yo prácticamente de chico sabía lo que era jugar un partido, vamos a decir, de canchita y jugar partidos así de torneos de barrio. Entonces sí he jugado unos cuantos. Y de ahí, entre esos partidos, esos torneos de barrio y toda cosa, se me acerca un señor y me dice, quiero proponerte algo. Yo, ¿qué? ¿Querés ir a probar? A Cerro, me dice. Le digo, no, yo no. Yo esa cosa no quiero, le digo, no, porque yo no. Y a mí me gusta esto. Y cuando eso tendría, ¿qué? 14 años, 13, 14 años, por ahí. Me dice, y quedó ahí. Después seguía insistiendo el señor, porque era un vecino. Seguía insistiendo, hasta que me convenció y me fui. Fui a probar y en la primera práctica me dice el entrenador, no, hijo, vos no, sos muy flaquito y no. En Cerro. Ah, bueno, no hay ningún problema, listo. Le di el gusto al vecino. Después viene otro y me dice, vamos a Guaraní. Ya era mucho más cerca de casa. Le dije, sí, vamos, no hay ningún problema. Me fui y la misma respuesta del técnico. Que por flaco yo no podía jugar. Era muy espigado y por ende muy flaco, ¿verdad? Entonces, un día me dice mi padre, ¿es cierto que vos querés jugar al fútbol? Me dice. Y me acuerdo que en aquel momento le dije, claro que quiero jugar. Y yo, no puede ser que todos los otros deportes haga y el fútbol no pueda jugar. Y bueno, prepárate y yo te voy a llevar al Luque. Mi papá era luqueño. Entonces, habla con mi madre, le dice, bueno, le voy a llevar a Raúl al Luque. No, él tiene que estudiar. Entonces le dijo, espera, deja que se vaya, vamos a llevarle. Y si no resulta, ya sabe, que el único camino que le queda allá es estudiar. Y me fui. A la segunda práctica ya me piden mi documento porque me iban a fichar. Y yo creo que ahí comenzó una historia en donde hoy en día lo analizo, lo pienso mucho y no puedo dejar de agradecerle a Dios, sobre todo porque fue una trayectoria llena de triunfos más sabores que sin sabores, ¿verdad? Porque llegar e ir en los clubes que he estado es de pocos, verdaderamente es de poco. Y yo, para usar mi primer botín, usé a los 16 años. Así que la gente se puede dar el tiempo para analizar lo que ha sido mi trayectoria en todo ese tiempo. En total jugué 18 años y creo que tengo la experiencia, tengo el conocimiento de los manejos y los tiempos exactos de cada situación dentro de lo que es el mundo del fútbol. ¿Te acordás de tu primer gol, bro, en primera? Creo que lo marqué a Nacional o a Tembetares. Un día, no, verdaderamente no. 356 goles, hay que acordarse también, muchos son. 356. Vamos. Y bueno, si ustedes saben, yo, ¿verdad? Vos sabés que yo no manejo, no manejo la cantidad, no manejo absolutamente. Y es que verdaderamente cuando uno juega
cuando está en actividad, no se lleva eso. Nadie lleva eso, nadie piensa en lo que cuando abandona el fútbol, esos recuerdos que quedaron en la mente de uno, en qué momento, cuándo fue, son lo único que queda. No queda, por ejemplo, es un recorte de periódico o una foto con un ex compañero o una persona importante que en algún momento quiso sacarse una foto contigo o un aficionado. No, uno no vive, pero con el tiempo uno dice, pero ¿por qué no me saqué? ¿Por qué no guardé? Bueno, yo lo único que tengo son colecciones de camisetas, así, en donde he jugado con los equipos que me he enfrentado prácticamente en toda mi historia. ¿Cuánto tiempo estuviste en Luque, profe? 7 meses. Y después España. En primera división estuve 7 meses. Jugué 1 año en cadete, 1 año en infantil. En total estuve 2 años, 7 meses en Luque. Y después de Luque me fui a España, sí. Me incorporé al Zaragoza. El Zaragoza me cedió al Racing de Santander 1 año. En ese año que estuve en Racing, ascendimos a primera y conseguí ser goleador del equipo. Y al año siguiente ya, sí, Zaragoza ya hizo la opción, porque en aquella época estaba Marcelo Troviani y Jorge Valdano en el Zaragoza. Y solamente había cupo para 2 extranjeros. Y al año siguiente salió Troviani y pasamos una prueba entre un holandés y yo. Realmente el que llevaba ventaja era el holandés en un aspecto, porque era pedido del técnico, era Leo Ben Hacker, que también es holandés, y tuve que disputar con él y bueno, se dieron las cosas y me quedé. Y el pobre compañero que en aquel momento que tenía tuvo que regresar otra vez a Holanda y buscar otro club para jugar, ¿verdad? Y ahí me quedé 4 años. En una temporada incluso estuviste a punto de hacer el pichichi, como le dicen ellos. Sí, estuve a punto y bueno, yo creo que aún así los 4 años que estuve en Zaragoza fueron 4 años maravillosos. Compañeros extraordinarios. Hasta hoy tengo contacto con algunos de aquella época, que son los recuerdos que a uno se le queda, y las puertas abiertas verdaderamente, por el comportamiento que uno tuvo y bueno, y por demostrar verdaderamente que en Paraguay hay jugadores que verdaderamente cuando salen de acá se comportan como debería de ser un profesional. ¿Cómo fue la llegada al Barcelona? Que fue poco antes de que empezara toda la escuela holandesa que derivó en lo que hoy es el Barcelona, ¿verdad? Bueno, yo no estaba, en aquel momento no, es decir, había interés del Real Madrid, había interés del Barcelona y había interés, ya estando yo en Zaragoza, del Milán. Y cuando estaba en Zaragoza ya quería decir, el Milán ya hizo una propuesta, pero no le gustó en aquel momento al presidente del club y cayó.
Después hubo cambio de dirigencia y subió un muchacho joven eh, a la presidencia del Zaragoza y bueno, ahí creo que la gente del Barcelona contactó con él, negociaron y ya enseguida se solucionó y ahora uno llega a pensar, ¿y quién es el que no quiere llegar al Barcelona o al Madrid? Ah, Lastimosamente esa dupla Valdano Amarilla fue el fin de una década, así, de unos 4 años maravillosos que hemos jugado juntos, en donde verdaderamente hemos hecho grandes partidos, en donde hemos marcado una historia también dentro de lo que es el Zaragoza, ¿verdad? Pero teníamos un plantel muy bueno. Yo creo que en uno de los años hemos quedado a 1 punto, 2 puntos de jugar la Champions. Y bueno, quizás ese es el momento un poco amargo que se nos quedó, ¿verdad? Haber hecho una campaña extraordinaria y no poder haber entrado en una competencia europea aquellos años. y después, Olimpia. Y bueno, y después de Olimpia, después de tener yo 3 años dentro de lo que es el Fútbol Club Barcelona, Que le hiciste gol al Madrid también. sí, Una goleada, y 4-0. al Madrid le hice también unas cuantas Por eso. en torneos, tanto la Copa del Rey como la campeonato de liga. Y ya estando dentro de lo que es el club mismo, dentro del Barcelona, es otro mundo. No es llegar nada más y ponerte la camiseta y salir a jugar. Ahí sí es un pensamiento no solamente de 24 horas, el profesionalismo que debe de tener. Y aconteció algo que verdaderamente muy pocas veces lo cuento, porque es un tema que lastimosamente el entrenador que me había comentado la situación ya no está, es el Luis Aragonés. En el 86, después del Mundial de México, se le había adquirido a Gary Lineker, el goleador del Mundial. Lo adquirió el Barcelona. Yo vine ese mismo año, 85-86, cuando Maradona pasa al Nápoles. Y a Barcelona entonces fue una coincidencia. Yo del Zaragoza pase al Barcelona y Diego se haya ido al Nápoles, ¿verdad? Y Gary viene siendo adquirido después del Mundial de México. Y empezamos a trabajar con el entrenador cuando eso era Terry Venables. Después lo sacaron, vino Luis Aragonés y empezaron el proceso. Y en un tiempo me dice, bueno, Raúl, prepárate, conmigo vas a jugar, yo te conozco, yo sé, así que tenés mi plena confianza. Y claro, yo le dije, mira, yo estoy, si vos querés el siguiente partido, yo no tengo ningún problema. Y me dice, no, espera nomás, pero prepárate. Bueno, entonces
juega Gary, creo que juega 4 o 5 partidos y lastimosamente no la estaba invocando porque yo creo que lo primero que uno que cuando es jugador lo que no puede hacer es desearle el mal al compañero de trabajo y al que está jugando en tu posición. Ni aunque no juegue en tu posición, a nadie, absolutamente a nadie, porque yo creo que el fútbol, el fútbol en sí es un trabajo limpio, en donde se ve el esfuerzo de cada uno. Cada uno tiene su desafío. Claro. Entonces, llega el momento donde me dice Luis Aragonés, bueno, Raúl, vas a jugar este partido. Y no te digo absolutamente nada. Bueno, empecé a trabajar, entré en el equipo titular. En el primer partido marqué 2. En el segundo volví a marqué 1. Creo que marqué 4 goles, es decir, de seguido y en ese interín Gary tenía que ir al banco y un día me llama Luis Aragonés y me dice, Raúl, me dice, te tengo que sacar el equipo. ¿Y eso? ¿Cuál es? Digo, ¿cuál es el problema? Le digo, a ver si tengo que mejorar o no. No, me dice, no. Me dicen que tiene que jugar Gary Lineker, dice, porque se le compró muy caro, que no sé qué. Entonces yo no tengo nada que hacer acá. Y sí, me dice, yo te recomiendo que salgas al Barcelona acá te vas a frustrar. Y bueno, yo mi sueño y mi deseo siempre fue regresar joven, otra vez, y dejar una enseñanza para los que comenzaban. Y se me dio. Yo creo que verdaderamente, quiera ser o no, la forma de jugar, de la forma que yo jugaba antes, eso quedó en la retina de muchísima gente. Y yo me tengo que dar por satisfecho y agradecido sobre todo a Dios, porque era la ilusión que tenía, el regresar temprano, dejar una enseñanza y que algunos puedan tener esa posibilidad de ver cómo es el mercado europeo, qué se necesita hacer, cuál es la mentalidad que tenés que tener. Bueno, yo no sé si algunos habrán captado eso o no. Si hoy estuvieras jugando y estuvieras en el Barcelona, muy probablemente iba a ser casi imposible ese paso del Barcelona a Olimpia, de directo. Por cómo está el mercado, ¿verdad? Probablemente iba a ser Brasil, quizá. Y tampoco sabemos, yo tampoco te podría decir si de la forma que nosotros jugábamos antes, yo podría jugar al fútbol hoy en día. ¿Por qué te digo eso? Porque se juega a velocidad, se juega a precisión. Entonces, no sé si Amarilla en este momento tendría una posición dentro de un plantel, dentro de un equipo. Yendo a tu llegada al Olimpia, profe, ¿vos eras luego hincha de Olimpia o estando adentro? Yo jugaba básquetbol por el Olimpia, en la época de criatura. Y porque vos vivías cerca de Guaraní, que era relativamente cerca sí, del... yo decir, la casa paterna, estamos a 12, 15 calles de la cancha de Guaraní. Venía directo la avenida Cubicé hasta América López y ahí giraba a la izquierda y llegaba. Y eso era... Y antes no es que
agarrabas un taxi o no, No. éramos una pandilla así que nos gustaba el básquetbol y del vecindario todos amigos y caminábamos y nos íbamos. Es decir, nos íbamos caminando y regresábamos caminando igual, pero éramos felices jugando básquetbol por el Olimpia. Yo bueno, en la, en las divisiones menores jugué por el Olimpia. Bueno, después ya, cuando me metí en el mundo del fútbol, por supuesto que dejé totalmente eso y aparte me fui demasiado joven. Por eso muchas veces la gente cuando me para por la calle me pregunta, ¿pero vos dónde jugaste? ¿Cuánto tiempo es lo que jugaste vos acá para volver? Que nadie te conoce. Y me conocieron después. Claro. Antes a eso, como ocurre hoy en día, hay muchos jugadores que no pasaron por acá y vos lo ves en el fútbol, no sé, europeo, Un histórico. argentino. Nelson Aedo nunca jugó en primera hasta irse a Alemania, por ejemplo. ¿Quién te llama, profe, para que vengas a Olimpia? ¿Quién hizo ese primer contacto, digamos? Osvaldo Domínguez. ¿Qué te dijo? Yo siempre te voy a decir, desde la primera llamada que recibí de él, hasta hoy, por ejemplo, digo yo, ¿quién le habrá dado mi número de teléfono para que se pueda contactar conmigo? Hasta hoy no sé. ¿Te llamó tanto en España vos? Estando yo en Barcelona. Y empezamos a hablar así, le digo, sí, me gustaría, pero no soy yo el dueño del pase, es el Barcelona. Y me dice, no, con el Barcelona ya no hay problema, es contigo ahora. Bueno, y ahí empezamos qué me ofrece y qué no me ofrece. De por ahí aparece Boca. También. Y después ya empecé a analizar. Dije, no, si me voy a Sudamérica, ¿por qué no me voy a casa? ¿Para qué voy a ir a otro lado si ya... Después aparece otro equipo español de segunda división. Y dije, bueno, si este me dice, te aceptamos, me quedo. Si me dice, no podemos llegar a la suma que pedís, me voy. Mientras tanto estaba Boca por un lado, el equipo español por otro y Olimpia. Por eso yo siempre digo y le digo a los jugadores, si vos tenés un buen rendimiento, tu comportamiento no mancha lo que es tu trabajo, no vayas a tener problemas. No te preocupes de que si vas a seguir en un club o no vas a seguir. Siempre hay alguien que se está fijando en vos. Y así comenzó nuestra conversación con Osvaldo. Hasta que aceptaron lo que yo quería en aquel momento y me vine. Vine directamente desechando lo que ha sido Boca y lo que ha sido el equipo español. Si tuviera que describirlo, Osvaldo, en pocas palabras, pues yo te vi en el velorio de Osvaldo, coincidimos ahí. Te vi realmente tocado. Porque eso me dijo una vez una persona del mundo Olimpia, me dijo, está el mito de Osvaldo como el dirigente intransigente, duro, que se tenía que pelear con todo el mundo. Pero siempre me decía, en el trato con sus jugadores, era totalmente diferente. Sí tenía su arranque, me decía, ¿verdad? Pero era realmente casi un papá para muchos de ustedes, por lo que me contaban. Bueno, nosotros siempre con Osvaldo nos manejamos bajo el respeto. Yo creo que puedo llegar a decirle que he sido uno de los pocos que bajo el respeto siempre hemos dialogado
creo que nunca le di pie a que me alce la voz. Pero sí había uno, es compañero que ligaban una... yo nunca le permití, eh, porque eso ya era un poco dejar de lado la educación que me dieron en mi casa. Bajo el respeto de la educación se puede dialogar. Eh, Osvaldo creo que ha dejado un, un pedestal muy alto para la dirigencia, no solamente la del Olimpia, sino para la dirigencia paraguaya a nivel deportivo. Porque para empezar hoy en día, por ejemplo, para empezar a querer borrar la imagen de Osvaldo, tiene que ganar más de los títulos que él ha ganado a nivel internacional. Y a nivel local, tarde o temprano van a llegar, ¿verdad? Ah. Pero no uno, sino varios presidentes. Porque el fútbol ha cambiado tanto que no te da más. Es muy difícil que te dé esa chance de poder ganar 6, 7 campeonatos. Y eso que nosotros tuvimos hace poco, esa chance de poder conseguir, y bueno, y aconteció todo lo que aconteció, lastimosamente. Y Osvaldo, yo creo que para muchos ha sido un padre, ha sido un amigo. Muchas veces algunos ha sido con ejemplos, ha sido un hermano para más de uno de los ex compañeros o ex atletas dentro del club. Tenía un carisma diferente, y uno analiza que ese carisma que él tenía era por el momento. Yo creo que hoy en día intentar manejar un club con la característica de Osvaldo es perder el tiempo, porque hoy en día Son otros tiempos. otro tiempo, y las generaciones han cambiado. Uno hoy en día quiere maltratar a un muchacho joven y te dice: a mí qué me importa lo que vos me decís. Se gira y se va. Y eso ha cambiado. Es decir, nuestra cultura misma ha hecho que esto cambie, ¿verdad? Personalmente, un gol tuyo con los videos y demás, ¿verdad? La historia que yo recuerdo, no me acuerdo contra qué equipo es ahora mismo, pero es un gol que es medio, haces de taco y es de sombrerito en Copa Libertadores, eso sí me acuerdo, ¿verdad? Pero un gol tuyo con el Campeonato paraguayo paraguayo fue. contra Luque. Un gol tuyo del Olimpia que más recuerdes o el que vos considerás fue el más importante, entendiendo que hay demasiados, ¿verdad? Pero el primero que se te venga a la mente, digamos. No, el de la final. Yo creo que ese gol de la final nos metió a un grupo de personas dentro de lo que es la historia del club. Hemos dado alegría a millones de paraguayos. Yo creo que ese gol, aún no siendo uno de los mejores, ha sido el gol más importante para, no sé, no te puedo decir cuánto éramos en aquel momento, pero éramos 50 personas fácilmente, de lo que hemos trabajado con esa ilusión de poder volver a ganar una Copa Libertadores. No se olviden de que en el 89 se nos fue. Y yo creo que esa fue la semilla que nosotros hicimos brotar en el 90. Y porque se brotó en el 90 esa semilla, volvimos a jugar en el 91 en la final. Fueron 3 años en donde
el solo pensamiento que había era la de ganar. No había otra. Yo no me acuerdo hasta hoy que hayamos tenido alguna pelea o algo por el estilo que haya tomado estado público en aquella época. Claro, las discusiones las había porque en cualquier grupo hay, pero era adentro. Era adentro, era entre cuatro paredes. Donde nosotros hablábamos y solucionábamos el problema ahí. Y hoy en día es difícil eso. Si no tenés a alguien con experiencia para poder manejar eso dentro de un vestuario, salta. ¿Qué te faltó primero en Olimpia? ¿Crees vos? Probablemente el Mundial, ¿verdad? La Intercontinental. Pero vos sabés que, y ahí quiero hacer un paréntesis antes que me responda, profe. La mala suerte que tuvimos, por decir de alguna forma, porque nos tocó el Milan del 90, que es un equipo de época, y en el 2002 nos tocó el Real Madrid del 2002, que es otro equipo de época. O sea, el Milan del 90, con todo lo que estaban, con Arrigo Sacchi como técnico, marcó toda una época. El del 2002, el Real Madrid, una locura, ¿verdad? Si yo hubiera hecho esto más me hubiera gustado hacer con Olimpia, ¿qué hubiera sido? Como jugador, te digo. Y mira, es muy difícil decir qué más me hubiera gustado con el Olimpia. Yo creo que hicimos todo. Sí. Marcamos un parámetro hasta dónde se puede llegar. Todo el mundo dice, no, es que nunca hay que decir de que no podemos llegar o llegamos hasta ahí nomás. Matamos el que no se puede. ¿Por qué? Porque los del 79 dejaron marcado el camino. Yo creo que lo que hicimos nosotros, la gente del 90, demostramos que aún se puede más. Y la del 2002 siguieron ese camino. Lo que en todo caso, lo que se debería de hacer hoy en día es buscar ese mismo camino año tras año. Ese es lo que queda. No podemos tener ya esa laguna de tantos años y después parece que queremos arrancar y nos cuesta. Entonces, hay que trabajar. Hay que trabajar de la mentalidad, desde las formativas para arriba. Ahí te quiero preguntar justamente el tema de la mentalidad y demás. Y la realidad también del fútbol sudamericano. Porque hay una realidad que es que el mercado brasilero está muy por encima en cuanto a capacidad económica. Tenemos ahora a un Corinthians que trajo a un Memphis Depay a punto de cumplir 30 años, pagándole 7 millones de dólares al año. Entonces, ¿qué tan...? Y nosotros somos 7 millones de habitantes. Exactamente. Sí, vamos. Entonces, vamos a irnos, pero no, esa es algo que nosotros no vamos a poder, vamos a decir, igualar. ¿Por qué? Primero por los habitantes que tiene Brasil, por ejemplo. ¿Qué son? 200 millones, 300 millones. sí. Un barrio de San Pablo tiene casi la población que tiene Paraguay. Y bueno, entonces, y nosotros de ahí, de esos 7 millones, vos tenés que ver el tanto por ciento de lo que le gusta hoy en día hacer deporte. No podemos dejar de que los demás deportes no tengan la gente que quiera hacer. Pero sobre todo el fútbol. Si tenemos un 3% o un 5%, es una cantidad inmensa. Pero ¿cuántos son los que llegan? Claro. Entonces, nosotros
exigimos resultados, exigimos títulos, exigimos todo. Pero, como se suele decir, ¿y la mano de obra? Tenemos esa mano de obra que nos pueda dar. Tenemos los atletas como para poder decir, estamos. Y después que la gente solamente, no digo esto por la gente del Olimpia, ¿verdad? Porque el socio, el aficionado en sí, siempre está con el club. Nadie puede decir absolutamente nada de que hemos tenido o estamos desamparados sin el aficionado. Pero el aficionado quiere resultados, ¿verdad? Quiere títulos, se le acostumbró a ganar títulos, no te digo todos los años, pero no puede un año puedes estar, como se suele decir en el mundo, relajado, pero al año siguiente vos tenés que conseguir un título sí o sí. Pero lo que no puede faltar en el Olimpia es la participación en copas internacionales. ¿Por qué? Porque ese es el legado que nos dejó Osvaldo Domínguez. Y el olimpista no quiere saber. Campeonato local, está bien, puede ser que gane o no gane el Padá, pero participar en copas internacionales, sí o sí, te exige. Y para eso tenés que trabajar, mirar la formativa, porque es la única forma de que oxigenemos económicamente al club. Y es lo que se está haciendo. Yo creo que de la época de Trovato a hoy hay un trabajo hecho en la formativa. Y ese trabajo hecho en la formativa está dando su fruto. Hay jugadores que ya se fueron de ese trabajo. Pero para eso también que tuvimos que tener técnicos que también tenían el mismo pensamiento de trabajar con la gente joven. Y acá, por ejemplo, hay que agradecerle a Garnero, porque con Garnero fue, vamos a decir, en donde se planificó todo esto. Después vino Pipo, ¿verdad? Después vinieron los demás, y se sigue hoy en día con Palermo ese plan trazado. Y bueno, y tarde o temprano el Olimpia va a tener dentro de su plantel o su equipo titular 7, 8 o 9 jugadores de la formativa. Lo que pasa es que muchas veces hay que entender también de que todos quieren que sea de la noche a la mañana. Y no es así. Y no es así. De la noche a la mañana uno le puede, sí, trabajar en contra a un joven, dando sus primeros pasos dentro del Olimpia. Dentro de lo que es el Club Olimpia. La preferencia no perdona. La afición no perdona. Entonces uno tiene que estar. Ahora, no hace mucho, en un partido le felicitaron todos a un jugador de la formativa porque hizo un buen partido. Por fin esto, al partido siguiente, ¿para qué le ponen? ¿Para qué se vaya a jugar otra vez a su categoría? Esos son, por ejemplo, son situaciones que a estos chicos les afecta. ¿Por qué? Porque es un cambio brusco la que están haciendo ya. Claro. La formativa al primer equipo. De jugar en donde hay 70, 100 personas que le van a ver, a 7,000, o a 15,000, o a 30,000 personas. Es diferente. ¿Cómo está preparado emocionalmente? Por eso yo digo que, por eso te dije anteriormente, ha cambiado muchísimo el fútbol. A nosotros antes nos podían decir de todo, ¿no?
que no era exactamente igual. Sabía lo que queríamos porque teníamos otro tipo de preparación. Te quiero hacer una última pregunta antes de hacer un picado, profe. Y es, ¿cómo fue trabajar? Pues mucha gente probablemente no se acuerde. Pues estabas con el Maño Ruiz en la selección. Sí. ¿Cómo fue trabajar con él? ¿Y qué recuerdos tenés del Maño? No, recuerdo los mejores recuerdos de él. Dicen que era O muy sea, buen tipo. Buen tipo, educado, padre para todos. Tenía su carácter. Como todos tenemos nuestro carácter, ¿verdad? He sido, bueno, ahí, vamos a decir, he sido con él como soy con todos, amigo, diciendo las cosas de frente, trabajando en una posición en donde sobre todo lo que existe es lealtad, respeto, decisiones en donde la que él la tenía que asumir, yo no lo podía engañar, porque estábamos trabajando para una selección, para buscar una clasificación para un mundial. Y nosotros éramos conscientes de que esa clasificación para un mundial era la felicidad para todo un país. No era para Maño Ruiz y Raúl Vicente, o Juan Carlos Tabarelli, o el doctor Pangracio. Y hemos empezado el trabajo y haciendo una selección de jugadores y empezar el seguimiento. Yo creo que si no estoy equivocado, creo que hemos visto 370 y algo de jugadores en todos esos años para dejar una base a la selección y a la vez hacer el recambio de los jugadores que nos han llevado 4 torneos consecutivos mundiales. Cosa que no era fácil, ¿no? Tocarle a un Colorado Gamarra o sacarle a un Chito. Y vos decís, bueno, a un Pepe Cardoso, y eso no era fácil hacerle el recambio. Entonces se necesitaba honestidad sobre todo. Y honestidad y saber que la persona que está al lado no te va a hacer o no te va a decir cosas que no sean positivas para el trabajo que se estaba realizando. Y esa ha sido la función que hemos tenido con él, ¿verdad? Pero como persona ha sido una persona excepcional. Yo creo que de donde ha estado él siempre ha salido bien. Me acuerdo yo, él creo que estaba en el Necaxa en el 89 y yo estuve en el América de México. Yo sé que coincidí con él en algún lugar y hemos tenido siempre una buena amistad. Y le llevó lo que más quería él. Le llevó el fútbol. En pleno partido. En pleno partido. Se me vino esta pregunta. ¿Nunca te llamaron de Cerro cuando jugabas? Sacando esa prueba que hiciste, ¿verdad? Que... Sí, me llamaron, me quisieron llevar, ahora no sé qué año. Y no tenían como para poder solventar mi exigencia y terminó ahí. Quiero hacer un picado, profe, de lo primero que se te venga en la cabeza, ¿verdad? Primero de alguna situación y después algunos nombres, ¿verdad? Lo primero, una palabra, una frase, ¿verdad? Que se te venga. Osvaldo Domínguez Dip.
El presidente más exitoso del fútbol paraguayo. Adriano Samaniego. Un compañero que ha dado muchas alegrías al grupo, ha dado muchos dolores de cabeza al grupo, pero es un tipazo. Un amigo que te dio el fútbol. Muchísimos. Nombrar uno solo sería descortés de mi parte con lo demás. Luis Cubilla. Luis Cubilla creo que dentro de la historia, igual que Domínguez o igual que Osvaldo dentro del Olimpia, es un mito. Supo sacar provecho de un plantel de jugadores, supo ver qué es lo que necesitábamos nosotros para poder conseguir los logros que hemos conseguido dentro del Olimpia, y supo entender y comprender cuál era mi situación los primeros meses de haber llegado al Olimpia. El Olimpia en una frase. Un club maravilloso, un club lleno de historia, que verdaderamente querrían algunos más imitar. Ever Hugo Almeida. Ever yo creo que es una parte rica de la historia del club. Yo creo que haber estado más de 15 años dentro de la institución, eso te da la pauta de que ha tenido un rendimiento óptimo y haber querido al club. Oscar Vicente Cabona. Oscar Vicente, un buen amigo, ama el club. Si fuera por él y el tiempo lo permitía, yo creo que él no salía del Olimpia. Coto Nogués. Y Coto es un muchacho que nosotros le vimos crecer dentro del club, dentro de los vestuarios, y que toma una posta en donde creo que está empezando a dar sus primeras armas como presidente del club, pero que lleva años conociendo el mundo Olimpia, lleva años, más olimpista, yo creo que es más olimpista que su papá. Marco Trovato. Fue el que me abrió las puertas para venir a trabajar a la Olimpia. Creo que después de Osvaldo es el presidente más exitoso que ha tenido la institución. ¿Cuál es el legado que querés dejar hoy desde el rol que te toca dentro del Club Olimpia y dentro del fútbol paraguayo incluso? De que si uno hace con respeto, sin que nadie pueda querer venir a entorpecer el trabajo de cómo se debería de hacer para llegar al éxito, no tendría yo vamos a decir, ningún problema en aceptar las sugerencias que pueda haber, pero siempre dentro del marco de la legalidad. Yo lo único que hago es cuidar los intereses del Olimpia. No, a mí no la historia, yo creo que la historia que yo necesito
es que no se quiera manchar el apellido que me dieron mis padres y la educación que me dieron. Y cierro con esta, profe. ¿Cómo querés que sea recordado Raúl Vicente Amarilla? Como uno más. ¿Por qué? Porque Raúl Amarilla, sin los demás compañeros que ha tenido al lado, no hubiera sido Raúl Amarilla. Quizás he tenido más la bendición de Dios que los demás. Seguramente esa es la diferencia. Gracias, Raúl, por tu tiempo. De nada. Raúl Vicente Amarilla en esta edición de Sin Filtro.